Seguimos analizando el tema del padrón electoral y para conversar sobre eso vamos a tomar contacto con el diputado de Izquierda Ciudadana, Sergio Aguiló. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos. Lo primero que quiero preguntarle es, a esta hora, ¿usted cree que el gobierno cuenta con los votos para aprobar esta solución de emergencia para el problema del padrón electoral o usted cree que esto está en riesgo? Bueno, como tú sabes, Mónica, terminamos aproximadamente a las 7:30 la reunión de la Comisión de Gobierno Interior, donde se aprobó por mayoría simple de votos, y tenemos sesión mañana a las 18 horas para votar en la sala. Se necesitan 67 votos. La nueva mayoría no tiene esos 67 votos, tendría que contar con los votos de diputados independientes. No tengo la información acerca de cuál es la decisión que han tomado los diputados independientes, que, como la naturaleza de esa bancada lo indica, cada persona tomará una decisión individualmente, no es que ellos en grupo vayan a tomar una decisión. De tal manera que no es fácil saber si todos los independientes se volcaran en favor del proyecto, tendríamos los votos de más. Si no, ya la cosa se empieza a complicar. Esa es la situación hoy a esta hora. Ahora, ¿cómo responde usted? Porque usted está de acuerdo con votar a favor de este proyecto y si eso es así, quiero preguntarle cómo responde, por ejemplo, a quienes dicen, hace poco conversamos con el senador Bianchi, que es inconstitucional porque entrega la posibilidad, aunque sea solo teórica, de que alguien llegara a votar 2 veces, aunque se le pongan castigos posteriores, pero en la previa, dice él, sería inconstitucional esta posibilidad de que alguien pueda elegir dónde votar y que tenga 2 posibilidades. Bueno, los expertos electorales del CERVEL, el CERVEL, usted sabe, tiene un presidente y un consejo. El consejo está compuesto por personas transversalmente elegidas. Hay un experto electoral del Consejo Electoral, el señor Tagle, que representa más bien las corrientes de opinión de la derecha. Patricio Santamaría, más bien una persona de exclusiva confianza, la presidenta, una opinión más cercana al gobierno. Y todos ellos, de manera unánime y de acuerdo a sus conocimientos constitucionales, han señalado que esta es una norma o un proyecto enteramente constitucional. Yo creo que sería más razonable hacerle caso a las personas entendidas en esta materia, porque ni el senador Bianchi ni yo somos abogados ni constitucionalistas. Entonces, una discusión de esta envergadura, de una complejidad constitucional tal, sería bueno que le hicieran expertos. Yo por lo menos no me declaro especialista en la materia. Ahora, expertos que nos tienen en este estado de cosas también. Es que el tema no es constitucional, Mónica, porque efectivamente... Pero usted apelaba a esos expertos. Y justamente yo se lo pregunto Bueno, son personas que... yo no tengo claro que sea el CERVEL, en primer lugar, el que haya cometido el error. Hay un error. Ahora, hay un error que tiene que ver con la magnitud de los pasos que hemos dado también. Y yo en eso soy... No porque sea partidario del gobierno, porque incluso el CERVEL no es gracias a Dios, no podría serlo, además, un organismo de gobierno, es un organismo que constitucionalmente es enteramente autónomo, usted lo sabe, ¿no es cierto? Y con personas que vienen de distintas corrientes de opinión. Ahora, yo creo que la complejidad tiene que ver con que nosotros tuvimos que hacer coincidir todo el software o el programa computacional de 14,5 millones de chilenos que tenía el registro civil con el padrón electoral que tenía el CERVEL antes de que nosotros dictáramos una ley en el Parlamento que decíamos existe inscripción automática. Pasamos de 8 y algo millones a 14,5 millones de habitantes. Entonces me imagino que se produjo allí una situación que debimos haberla resuelto. Yo me autocritico porque soy parte del gobierno, en esta materia tiene una responsabilidad el gobierno, le pedimos 1000 disculpas a los ciudadanos, créanos que no fue un error intencional, pero es un error serio y estamos tratando de subsanarlo. La pregunta es, ¿cómo se puede explicar a la ciudadanía que, sabiendo los organismos del caso desde julio o antes estos problemas, no hayan reaccionado y cómo se entiende que recién ahora, finalmente, cuando estamos a menos de una semana de la elección, el gobierno envíe un proyecto que bien se podría haber tramitado porque estaba clarísimo el problema la semana pasada, hace un mes, hace 2 meses,
Entonces la pregunta es, ¿qué falló también ahí? No sabría contestarle su pregunta, Mónica, porque entiendo yo que una vez que las elecciones se realizan, se va a hacer un examen rigurosísimo por parte de Contraloría, toda vez que son organismos públicos. Se entregaron todos estos antecedentes por si hubiera eventualmente delito al Ministerio Público. Además va a haber una comisión investigadora en la Cámara, sin perjuicio de los sumarios e investigaciones internas que va a hacer el Registro Civil por un lado y el Servicio Electoral por el otro. Yo creo que de aquí a 30 días vamos a tener, tanto por la Fiscalía, tanto por la Contraloría, como por la Comisión Investigadora del Parlamento y las instituciones involucradas, explicaciones muy completas sobre la pregunta que usted hace, que tiene toda la razón en hacerla. Diputado, ¿y quién es el responsable o los responsables políticos de por lo que ha pasado? ¿Debiera presentar su renuncia a alguien del gabinete? Mire, primero, yo quiero decirlo muy derechamente, porque en la Comisión de Gobierno Interior se sugirió una especie de dolo, de una especie de acción maléfica explícitamente orientada a hacer algún tipo de fraude electoral. Yo lo descarto categóricamente. Pero categóricamente, yo creo en la honradez y en la honorabilidad de las autoridades que han estado a cargo de esta materia y particularmente del CERVEL, de todo su consejo y del presidente. Pero hay errores, que duda cabe, por eso estamos frente a este problema. ¿Quién es la responsabilidad política? En fin, hay responsabilidad política si fuera finalmente el Registro Civil, la autoridad máxima superior del Registro Civil es el Ministerio o el ministro o la ministra de Justicia. De tal manera renunciar entonces ella? Es que no es claro. Si yo digo, finalmente se determina que el responsable es el Registro Civil, ya se sabe que alguna responsabilidad tiene. Yo se lo voy a contestar de la siguiente manera. Si yo fuera ministro de Justicia, si yo fuera, cosa que no soy, y se entendiera que la responsabilidad principal de este error lo cometió un servicio bajo mi responsabilidad, yo personalmente renunciaría, pero eso es una decisión que yo tomaría en esas circunstancias y no tengo por qué imponerle ese mismo criterio a otras personas. Y a estas alturas, ¿no es evidente que al menos alguna responsabilidad tiene el Registro Civil en este tema? No es claro porque me dicen a mí que hay un software que, o sea, para que nos entienda la gente que nos está escuchando, un programa computacional de 14,5 millones en el Registro Civil. Después hay un programa computacional en el CERVEL, que cuando se cruzaron los datos para que toda la gente que no estaba en los registros electorales se incluyera en los registros electorales, el programa computacional del Registro Civil tenía más datos, 5 o 6 casillas, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, la dirección y qué sé yo, otro antecedente más. Y el del CERVEL tenía menos. Y entonces se produjo ahí una especie de colapso que generó esto de que 400 y tantas mil personas quedaran sin esta posibilidad de votar, y por eso nosotros estamos haciendo de urgencia este proyecto de ley, que la única razón por la que estamos votando es para dar el derecho constitucional a la gente que pueda votar. Dos cosas brevemente para terminar, diputado. ¿Cuál es el plazo fatal en que esto tiene que estar aprobado por el Parlamento, considerando que después viene no solo la revisión que hace por sí mismo el Tribunal Constitucional, sino que además alguien podría recurrir de inconstitucionalidad y por lo tanto se necesitan sesiones, alegatos? ¿Cuál es el plazo fatal para esto? Y lo segundo, ¿está o no en juego o está ya afectada la legitimidad o no de las elecciones municipales? No, yo quiero ser categórico, no creo que esté afectada para nada la legitimidad de las elecciones municipales. Yo discrepo de todas las personas que hacen tremendismo de esta noticia, discrepo completamente de quienes dicen que aquí está en juego incluso la institucionalidad democrática del país. Yo lo que quiero decir es que este mismo CERVEL, el mismo, con las mismas autoridades, ha regulado, fiscalizado 20 elecciones anteriores entre presidenciales, parlamentarias, municipales, y jamás ha habido un solo reclamo. Hemos tenido efectivamente producto de esta avalancha enorme que significó los nuevos inscritos,
a través de la inscripción automática este conflicto, lo vamos a resolver y yo creo que, ya que me pregunta concretamente, yo creo que el jueves es el plazo fatal para que despachemos nosotros la ley en el Parlamento, el viernes lo verá el Tribunal Constitucional y quedará una ley promulgada, de tal manera de que podemos, en paralelo, naturalmente el CERVEL está preparando las condiciones para que efectivamente la gente pueda sufragar de manera tranquila, sin ninguna dificultad, tal como siempre ha sido. ¿Y no tiene que publicarse en el diario oficial o algo así, o no? Bueno, yo creo que el gobierno está haciendo Usted sabe que cuando una ley, esto lo conozco, he tenido iniciativas legales que he sido autor y hemos ido a pedir, una vez que se promulgan, a pedir el espacio en el diario oficial. Esto con debido tiempo se reserva el espacio y yo creo que está reservado el espacio para el viernes para que efectivamente se publique en el diario oficial. Perfecto, vamos a ver entonces cómo se resuelve todo esto. Seguimos súper atentos. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. Que tengan muy buenas noches. Igualmente usted, hasta luego.